Yo te voy a confesar que yo le tengo todavía hoy gran respeto al teatro. Y el cine venezolano además tiene otro elemento que es superlativo, es hermoso. Y es que nunca he visto yo que un técnico de cine tenga prejuicio con una mujer de cine. Siempre ha habido mucho valor hacia la mujer dentro del cine venezolano. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestra invitada especial, María Alejandra Martín. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Para el capítulo de hoy contamos con la presencia de María Alejandra Martín, actriz de cine, teatro y televisión, quien también ha comenzado a incursionar desde hace varios años por los caminos de la producción y la dirección cinematográfica. María Alejandra, bienvenida a nuestro espacio. Gracias, Omar. Bueno, María Alejandra, de verdad un placer contar con tu presencia para nuestro episodio de hoy, en el cual vamos a tratar de hacer un breve recorrido, no solamente por algunos aspectos de tu vida, sino también por tu larga trayectoria cinematográfica, no solamente como actriz, sino también como productora y directora cinematográfica. Pero antes de eso, nos gustaría mucho iniciar esta conversación hablándonos un poco sobre tu infancia. ¿Cómo era María Alejandra Martín de niña? Terrible. Era una niña terrible, terrible. Yo de verdad compadezco a mis padres, a mis abuelos. Era bastante tremenda. Mi hermana y yo éramos bastante tremendas, pero muy queridas. Nos criamos en Maracay buena parte. También vivimos en Senegal unos meses, porque mi papá Héctor, tú sabes que yo tengo dos papás, mi papá Américo Martín y mi papá Héctor Silva Michelena, ¿no? Que fue mi padre de crianza, ¿no? Mi mamá Adicia Castillo. Ellos se fueron a Senegal porque mi papá Héctor estuvo contratado por la universidad, cumplí los 7 años en Senegal, ¿no? Entonces pasamos 9 meses en Senegal, mi hermana y yo, y mi abuela, que nos acompañó en esa temporada, ¿no? Y después nos fuimos a Maracay de vuelta, que era la felicidad absoluta, porque éramos unos animales del monte. O sea, yo no te puedo explicar lo que era una cosa llena de amor, porque mi madre tuvo 11 hermanos, ha enterrado 5 ya, lamentablemente, y ella es la mayor, pero bueno, tíos amorosos y una abuela insólitamente amorosa. También tuve tíos que cumplieron esa función un poco de padres más jóvenes, ¿no? Que nos llevaban al interior. Íbamos de Maracay a Mérida, o, ¿sabes? Los 3 primos mayores, mi primo Hugo Miguel, mi hermana María Eugenia y yo, que era la más pequeña de esa camada, jugábamos pelota en la calle. Era un ambiente increíblemente libre y amable, divertido, de montarnos en matas de mango, con mucha libertad, porque no había manera de cuidar tantos primos, tantos sobrinos, tantos... O sea, eso era la casa de mi abuela no tenía llaves, entraba y salía un gentío todo el tiempo, había mucho movimiento, ¿no? De adolescencia también fui muy terrible, terrible. O sea, a mí me encerraban para que no hiciera lo que me diera la gana y sacaba las ventanitas macuto y me salía. O sea, era una cosa indomable. Y bueno, y fui madre adolescente además. Entonces, eso fue lo que me paró, ¿no? Pero tuve mucho apoyo familiar siempre. Nunca en la vida se me hubiera ocurrido que yo podía ser actriz. No, no se me... Yo tenía una cosa un poco rara, que a veces sentía que era observada, pero era como un juego y nunca sabré si sería verdad o sería mi imaginación, no lo sé, pero sí tenía esa percepción que tenía que hacer que era como una cosa donde donde me veían, entonces tenía que
actuar, es lo que ahora interpreto, ¿no? Esa sensación que tenía, ¿no? Y jugaba mucho con personificar, ¿no? Pero nunca se me ocurrió, ni siquiera haciéndolo se me ocurrió que lo podía hacer. Porque cuando comencé, que fue en cine, con Ifigenia, o sea, realmente fue una cosa más de algo que me pareció sumamente interesante. Yo leía mucho después, en esa época ya más grande, ¿no? No veía televisión, prácticamente no me interesaba y no me gustaba la televisión, no tenía interés en hacer televisión, no tenía el interés de actuar, no era algo que a mí me llamara la atención. Pero tenía un vecino que trabajaba, creo que era en Cinema Kit, y él me dijo una vez, mira, ¿no quieres hacer comerciales? Porque yo tenía, bueno, un cabello increíble, un pelo espectacular. Entonces, bueno, fui a hacer un casting y me pareció fantástico conseguir dinero de esa manera tan sencilla, porque lo que sí sentí desde el principio fue una afinidad con la cámara. O sea, había algo allí que no lo sentía incómodo. Yo nunca me sentí incómoda frente a la cámara, jamás. Entonces, claro, había un desparpajo allí que funcionaba. Y bueno, cuando hice las audiciones para Iván Feo, para Ifigenia, hubo una cosa que funcionaba. Tú llegas a Ifigenia a través de un aviso de prensa. Exacto. Yo había leído la novela Ifigenia, de Teresa de la Parra, la había leído, me había encantado, ¿no? Y claro, cuando yo veo ese aviso en el periódico, yo llamé, pero como cualquier, ¿sabes? Yo había tenido cercanía con el teatro, pero no pensando que yo iba a ser actriz. Mi mamá nos llevaba al Teatro Tilingo y después yo estudié con Boris. Entonces Boris sí estaba como más cercano al teatro. Boris Izaguirre. Boris Izaguirre, sí. Nosotros estudiamos en el Monte Carmelo una vez que regresé a Caracas. Él era estaba un año menor que yo, pero lo subieron a mi grado. Entonces nos hicimos grandes amigos en la infancia, ¿no? Sobre todo. De ahí por eso yo amo tanto a Rodolfo, porque es para mí una familia. Yo recuerdo haber escuchado los Beatles. Otro tío. Por favor, o sea, yo me quedaba en esa casa a dormir. Brincábamos en la cama y después Boris se quedaba en mi casa y en esa etapa terrible de adolescencia nos íbamos a la playa en carrito. O sea, era una cosa, éramos muy amigos. Éramos terribles los dos, cada uno en su estilo, pero terribles, ¿cómo te digo? No éramos malas personas, pero sí éramos muy libres, hacíamos lo que nos daba la gana. No había manera de asirnos, de controlarnos, ¿me entiendes? Al final hacíamos lo que queríamos hacer, pero tal vez nos protegía un poco la personalidad de cada uno, ¿no? Resultaste madre adolescente. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, tuve mucho apoyo. Muchísimo, por eso pude terminar de estudiar, por eso pude hacer todo lo que he hecho, por Dios, he hecho de todo. Además he seguido estudiando a lo largo de la vida. Y sí, fui madre muy joven y ahora soy abuela de dos niños increíbles que amo y adoro, por supuesto. Pero eso no impidió que yo pudiera desarrollar una carrera. O sea, yo cuando hice Ifigenia ya era madre, ya tenía mi hijo, ¿no? Entonces, gracias al apoyo familiar, yo digo que ahí también había mucho de mis grandes padres, extraordinarias personas de los que además no tengo sino agradecimiento con ellos, pero claro, ellos salvando el mundo y yo por mi cuenta. Que era muy típico además de muchos padres de ese estilo de padres, ¿no? Y madres. Mi madre ha sido siempre una luchadora por los derechos de la mujer, por las jóvenes, las madres, pero bueno, ahí estaba muy pendiente de ser ella la protagonista de su vida, ¿no? No de ser madre, cosa que no le recrimino para nada, por cierto. Más bien le agradezco, porque todo lo que he vivido me ha llevado a tener una vida espectacular en ese sentido, ¿no? Volvamos al aviso de prensa de Ifigenia. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa después? Yo llamo por teléfono inmediatamente y agarro mi carrito y me voy a la oficina que tenía Iván por La Hollada. Llego ahí, tú sabes, como Pedro por mi casa. La esquina de Perico. Exactamente. Y yo tenía un novio, adorable, maravillosa persona. Él era buen fotógrafo. Entonces ahí te pedían una foto de cuerpo entero y una foto de un retrato, ¿no?
Entonces, bueno, él me hizo mis fotos y yo me fui con mis fotos bajo el brazo y me las llevé. Bueno, de pronto me llaman, una primera cita con Iván, después otra cita, pero ahora con cámara, y después otra cita, ahora con Adriano González León, y así fue una cosa, bueno, yo me dejé llevar. Después con Enrique Porte, él fue mi acting coach de Ifigenia, para que me apoyara un poco, para darme luces con respecto a lo que era enfrentar un personaje en cine, ¿no? Después de eso yo seguí estudiando en el taller del actor, ¿no? Y se convirtió Enrique en uno de mis grandes amigos, ¿no? Hasta su muerte. Pero claro, yo no tenía ni idea. Y todo el proceso preliminar, toda más que preproducción, lo antes, toda la etapa, sí, eso fueron como 6 meses antes del rodaje. Ifigenia me tragó, la producción de Ifigenia me tragó completamente. Yo iba 3 veces por semana a aprender a montar caballo, tenía tenía pruebas de vestuario con Laura Otero, tenía clases de piano, tenía ensayos que no entendía absolutamente nada al principio, por supuesto, pero me ayudaba mucho eso que te contaba de la cámara. Yo tenía una facilidad y un desparpajo frente a la cámara. O sea, no tenía miedo de hacer las cosas. Si lo hacía mal, pero lo hacía. ¿Me entiendes? No me coartaba. No tenía ese temor, que sí sentí en algún momento después, más adelante, cuando entré en televisión, sí fue para mí una cosa mucho más fuerte, pero ahí, como venía trabajando con Iván en un ambiente absolutamente, era como un útero aquello. Yo estaba dentro de una familia, imagínate tú, ahí tuvimos en cabeza de equipo los grandes del cine nacional. Ahí estaba Nieves, el viejo Nieves en Máquina. Misael era asistente de Nieves y resulta que ahora Misael ha trabajado conmigo en mis 2 cortometrajes y en el teaser de mi película. Josué estaba en el sonido y Josué me acaba de hacer el sonido de mi... O sea, es una cosa que nos convertimos en grandes amigos y además éramos muy jóvenes todos. Yo era más joven que ellos, por cierto, pero igual ellos eran todos muy jóvenes. Entonces había un ambiente demasiado bello. Todo el mundo sabía más que yo de esto, porque todos eran o estudiantes de cine o técnicos de cine o gente de producción, gente que ya estaba metida en esto, ¿no? Yo siempre he tenido algo que me ha ayudado mucho y es como cuando tomo una decisión de hacer algo, yo lo tengo que completar. Es algo que no puedo dejar a un lado, o sea, voy entendiendo en el camino, pero lo tengo que completar. Y llego hasta el final. O sea, es algo que tiene un lado muy bueno y otro a la vez que es un poco obsesivo, ¿no? Porque a veces me he castigado en este camino. Pero sí, bueno, todo el proceso de Ifigenia fue increíble y de ahí se tejieron amistades entrañables, como Luis Brito, Gusano, el fotógrafo, fue uno de mis mejores amigos, hasta yo todavía no le perdono que se haya muerto. O sea, es como una persona que para mí era indispensable, que me acompañó y estuvo registrando con su cámara toda una etapa de mi vida, ¿no? En el cine y en cosas de teatro también, en mi primera producción de teatro, él tomó la foto, todo, prácticamente todo lo que hice durante la vida, durante el tiempo, desde que conocí al gusano hasta que el gusano murió, él lo registró todo. Eso generó que se afianzara una amistad muy profunda con algunas personas de ese equipo. Todavía mis grandes amigos, muchos de mis grandes amigos son de ese equipo. Roselena Arcaya, por ejemplo. Roselena era la mujer de Enrique Porte, la esposa de Enrique Porte en ese momento. María Simoné, la esposa de Iván, productora, y el propio Iván. Iván es una persona cercanísima para mí, de mis amigos entrañables, aunque yo puedo pasar 5 años sin ver a Iván y nos volvemos a ver y es como si hubiéramos puesto pausa ¿no? En la misma conversación. O sea, hay un amor profundo que surgió de esa película. Ahora, ¿y qué ocurre después de Ifigenia?
Bueno, yo entro en el taller del actor, yo recuerdo el último día, Pecos, el productor, y Pecos me pregunta, el día que nos veníamos en la buseta que nos traía del último día de rodaje de La Guaira a Caracas, que habíamos hecho, bueno, la última escena de Ifigenia, Pecos me pregunta, bueno, Marialé, porque en esa época me decían Marialé, eso me lo cambió Iván Feo, me puso Marialé, me dice, Marialé, ¿tú ahora qué vas a hacer? ¿No? Y yo dije, nada, yo no voy a hacer más esto, más nunca. ¿Qué es esto? O sea, yo dejé mi vida aquí. Era una cosa donde, o sea, si tú llegabas un minuto tarde es como si hubieras cometido un asesinato. O sea, era una cosa muy demandante, pero qué va. Al día siguiente me despierto y digo, ¿qué, mamá? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me avisaste? Tengo rodaje. Y me dice mi mamá, pero bueno, no es que terminaron ayer. Claro, había sido tan absorbente todo el proceso que no, ya yo estaba absolutamente envenenada de cine, envenenada. Entonces, que me fui a la oficina de Iván y cuando llego no era la única. Había un gentío, que estábamos todos enguayabados del final de todo ese proceso tan intenso que fue Ifigenia. Un proceso de un año para mí. ¿Qué pasó? Yo me metí en el taller del actor y tuve que hacer una audición para entrar al taller del actor. Con Enrique Porte. Con Enrique. Y Enrique me dijo, no. O sea, si esto es lo que tú crees que es hacer teatro, esto no sirve. Esto no, Mariale. No has entendido nada. Y yo, bueno, ajá, explícamelo pues. Entonces entré en el taller del actor. Empezó una etapa muy, muy intensa, maravillosa. Ahí encontré, ¿cómo te digo? A mí lo primero que me interesó no fue la actuación. De hecho, lo que más me gustaba y dentro de todo el proceso de Ifigenia, lo que me fascinó fue el oficio del script. La script era Marianela Alas, la script de Ifigenia. Y a mí me impresionaba ese trabajo, porque primero tenía una cosa que tú no la sentías dentro del set, pero ella llegaba cuando tenía que llegar a corregir lo que tenía que corregir. O sea, me encantaba ese oficio, ¿no? Entonces, bueno, siempre me interesó además todo lo que era los materiales de la escaleta, todo ese tipo de materiales, los desgloses. Era algo que me encantaba, ¿no? No, explícame por qué eso me fascinaba, ¿no? Además, en la oficina tenían todo desglosado bellísimo, todo era muy atractivo visualmente. Eso fue lo primero que me gustó. Pero ya cuando entro en el taller del actor, bueno, me enveneno también con la actuación, ¿no? Porque el proceso de Ifigenia propiamente fue muy desnudarte o sea, fue tratar de entender. Yo no entendí, sino después qué fue lo que hice. Afortunadamente me entregué a lo que Iván quería. Y eso fue maravilloso, porque creo que esa es la manera de entrarle al cine, ¿no? Desde la perspectiva del actor. Y además, esa cosa, bueno, tenía, imagínate, César Bolívar era el director de fotografía, Iván, Enrique Porte, o sea, había gente demasiado calificada. Y me decían, imagínate tú, mi niña, a mí me llevaban y me traían, o sea, era una cosa que no estaba sino para abrir los ojos y los oídos y el alma y entender, o sea, tratar de entender, pero si no entendía no era grave porque estaba muy protegida dentro de ese equipo. Entonces cuando termina, bueno, entro en el taller y entra otra etapa, ¿no? Ya ir entendiendo un poco más el proceso del actor, me lo gocé de una manera increíble y me empiezan a llamar de la televisión. Me llama Daniel Farías, recuerdo, me llama para invitarme a trabajar a una telenovela, pero yo no quería, por varias razones. Yo tenía todos los prejuicios que tú te puedes imaginar con la televisión, cosa que después me di cuenta, o sea, después le agarré gran cariño a la televisión, ¿no? Una vez que la viví y entendí un poco más ese proceso, ¿no? Y sobre todo, además, lo que te genera tener un personaje en una novela o en una serie y la manera como le llegas a la gente y todo lo que consigues a través de eso, ¿no? Y además el hecho de trabajar durante 6 meses en un oficio que es muy raro que consigas trabajo durante tanto tiempo, ¿no? Que estés empleado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces eso te da una continuidad que no tienes si no es en televisión, o por lo menos que yo no viví sino en televisión. Claro, toda esa etapa del taller me invita Daniel Farías a trabajar en televisión y yo le dije que no. Yo le dije, no, yo no puedo hacer esto.
Primero, porque no sé cómo hacerlo. Segundo, porque no me siento preparada. Y además, porque yo le debo a Iván cierta lealtad, porque él fue quien me abrió esta puerta. Entonces yo sentía que tenía que empezar por ahí. O sea, la primera vez que saliera tenía que ser con eso, que era el verdadero comienzo, ¿no? Que había sido el comienzo. Y no de repente arrancar en una telenovela que toda la expectativa que Iván había generado como buen publicista, porque también Iván fue siempre ha sido un gran publicista. Entonces era como que él había hecho todo ese trabajo de promoción. Entonces no se lo iba a quitar para aparecer en personaje X en una novela que además yo no respetaba. Yo no respetaba las telenovelas, no me gustaban. Después, bueno, ahora pienso distinto, pero en ese momento tenía un gran prejuicio con el trabajo de la televisión. Después fue la gente, como siempre, la que me fue haciendo entender lo que era el trabajo en televisión, ¿no? Una vez que, años después, porque yo empecé primero en cine, después arranqué en el teatro, comencé en teatro con el Taller del Actor, un montaje del Taller del Actor, dirigido por Santiago Sánchez, y después seguí en teatro, y después es que vengo a hacer televisión. Yo arranco en televisión en el 97. O sea que yo empiezo 94 Ifigenia, después Taller del Actor, un par de años, se estrena Ifigenia, y bueno, ya arranco en televisión, pero yo me quedaba dormida. Primero me dio pánico la manera de trabajar en televisión, porque ahí no se ensayaba nada. O sea, era una manera de ensayar que no era ensayo. No era el ensayo de un año, casi que de 8 meses que tuve para Ifigenia, desde luego, ¿no? Ni tampoco el ensayo que tuve para teatro. Entonces, ni tampoco estaba protegida por mi gente, que había sido con esa impronta de Ifigenia, de toda esa gente increíble. Lidia Córdoba estaba en la producción, qué sé yo, a ver, el que te diga, todo es pura gente increíble, ¿no? Estuvieron en toda esa primera etapa de mi encuentro con el oficio del cine y de la actuación. Entonces, claro, entró en televisión y era, lánzate ahí, abre esta puerta, una puerta que horrorosa, de esas puertas de backings de televisión, que se notaba horrible, y tú entra y haz. Entonces, o sea, era una cosa que daba pánico. Pero entonces empecé a conocer a una gente fantástica. Yo leía mucho en esa época, más que ahora, mucho. Yo no dejaba un libro y agarraba otro, una cosa bastante loca. Entonces yo me estaba leyendo un libro que no podía soltar, entonces me lo llevaba para las grabaciones, porque ahí tú sabes que se esperaba mucho también. Entonces yo me ponía detrás de los backings a leer, y en eso me descubre un compañero muy querido, Vladimir Torres, que hacía pareja conmigo. Resulta que ahí, gracias a Vlado, es también gran lector, entonces nos conectamos por el lado de la lectura y nos hicimos grandes amigos, y después desarrollé una gran amistad con Tatiana Capote, que es una de las tipas más divertidas que tú te puedes imaginar, y excelente persona. Éramos una muchachita. Entonces, Tatiana estaba empezando a salir con un locutor, no recuerdo bien, y yo estaba empezando a salir, bueno, con un gran músico con el que después tuve una vida, también una parte de mi vida. Entonces, bueno, nos hicimos amigas, y fue como, ay, qué chévere, tenía hablado, y sobre todo a un director que fue para mí, tanto que yo decía, este es mi morocho, este tiene mi personalidad, y era loco de perinola, pero era un gran tipo. Reinaldo Lancaster. Y Reinaldo, me divertía mucho su forma de ser, porque él era un gran actor, grande, y como director era muy divertido, porque él se metía te decía, no, chica, eso así no, y se lanzaba él a hacerte la cuestión, ¿no? Entonces él tenía ese encanto, me producía mucha gracia, y le gustaba mucho la salsa, y a mí también. Esas personas empezaron como a hacerme más grato el trabajo en televisión. Empecé a ver, wow, mira este directorazo y este actorazo y esta persona tan encantadora y esta mujer que es un símbolo sexual que sale en todas las revistas y está en todos los talleres mecánicos. Resulta que es la tipa más encantadora que te puedes imaginar. ¿Me entiendes? Entonces empiezo a conocer a la gente y me empiezo a sentir más cómoda, y también porque yo siempre fui muy tecniquera. Me encantaba el equipo técnico. De siempre tuve mucha afinidad con el equipo técnico por esa impronta de Ifigenia.
Entonces, bueno, también ahí empecé a conseguirme a mis panas, a gente querida, que entonces me hicieron el trabajo cada vez más amable y más grato. María Alejandra, has trabajado en teatro, en cine y en televisión, en tres escenarios totalmente distintos, con una metodología de trabajo y de actuación también totalmente distinta. El cine es como un gigantesco rompecabezas, pero tiene siempre la ventaja, por ejemplo, de la toma 2. En el teatro tienes una narración lineal, no existe la toma 2. Si lo que salió mal se queda hasta la próxima función. Y en la televisión priva la urgencia. Todo es tarde, hay que hacerlo para allá. ¿Cómo te manejaste en estos tres escenarios? Fíjate tú, yo que, como te decía, tuve durante largo tiempo mucho prejuicio con la televisión. Después entendí todo lo que había aprendido de la televisión. Es impresionante. La televisión, si tú logras protegerte de esos vicios que adquieres, porque claro, uno siempre está como en una arena, en tu zona de confort, porque no te queda más remedio, ojo. Cuesta mucho salirte de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque tienes 40 escenas, tienes 30 escenas, 20 escenas, y entonces, o sea, tú puedes experimentar, puedes jugar, pero tienes que mantenerte dentro de un rango, porque humanamente es muy difícil que te puedas salir a cada rato. Por eso es que a veces uno tiene tantos vicios como actor cuando haces mucha televisión. Después tú puedes zafarte de eso si tienes conciencia de eso. Entonces, claro, dentro de con esa limitación, tienes que ver cómo sobrevives ahí, ¿no? Cómo te la disfrutas, cómo haces algo interesante. O sea, trata de seguir jugando, ¿no? ¿Y qué pasa? Como te mantienes durante varios meses trabajando más o menos en una misma línea que no te saca mucho de tu zona de confort, entonces cuando vas a hacer otra cosa, tienes que tener conciencia de que vienes de hacer televisión. Entonces, si te vas a enfrentar a un personaje en teatro, tienes que sacudirte la televisión. Te la tienes que sacudir. ¿Por qué? Porque entonces la voz ya no tienes el tema de la presencia que tienes que tener en teatro con ese elemento de tu vida, que es tu expresión vocal. O sea, es distinto. Entonces tienes que retomar, empezar como de cero otra vez. Claro, con la conciencia te ayuda, porque que era un poco lo que te decía cuando entré a Strasberg. Yo venía de 15 años de trabajo con mucho éxito. Y de pronto llego a Strasberg a estudiar y lo primero que me dice mi profesor, amado y adorado George Loros, es, tú como que has hecho mucha televisión, ¿no? Y yo, sí, ¿por qué? Porque se te nota. El tema es que tú te mantienes en televisión en una zona de confort porque no te queda más remedio. En teatro tú tienes unos meses para trabajar y aprovecharlos lo más intensamente que puedas y después estás con la persona con la que estás o con las personas con las que estás y con las que has construido un vínculo y estás allí para respetar y para enriquecer lo que va a ocurrir distinto todos los días a pesar de que es igual. Parece, es una paradoja, pero así es. Ninguna función es igual a la otra. Tú me decías que es algo lineal, no necesariamente. Yo acabo de hacer una obra que se llama El Principio de Arquímedes, donde, porque acuérdate que los autores contemporáneos tienen mucha influencia del cine. Entonces ahora a veces te echan para atrás, para adelante. O sea, no, ahora no es lo mismo. Pero definitivamente ese trabajo previo de ensayos, donde tú construyes los vínculos y construyes un personaje, son extraordinarios. Yo te voy a confesar que yo le tengo todavía hoy gran respeto al teatro. No se me hace fácil en el sentido de que, o sea, me ha pasado que he escogido trabajos por otras razones, distintas a las que me conectan con el teatro. De pronto no me parecen un reto o no me sacan de mi zona de confort y honestamente no son lo que me interesa hacer. Y no lo digo desde un punto de vista pretencioso, porque no se trata de eso. Aplaudo que la gente los haga, pero yo no entiendo, yo no le veo el sentido. A mí no se me hace interesante entrar en un proceso de teatro donde no haya algo que me batuquee, ¿me entiendes?
que me transforme, que me enriquezca humanamente, no le veo el sentido. Entonces ahora me interesa mucho hacer cosas, obras que me saquen de mi zona de confort, ¿no? A veces hay otras razones para hacer las cosas, obviamente. A veces necesitas dinero y tienes un proyecto donde tienes la posibilidad de ganar algo de dinero, y estás haciendo algo que es chévere o con un grupo de amigos que adoras, entonces también vale, obviamente. Pero cada vez intento trabajar en cosas que de verdad me mantengan esa llama encendida, ¿me entiendes? Claro, después con el público se genera una cosa, un hilo invisible que es fantástico también, pero yo disfruto tanto ese mirarme en los ojos del otro, me fascina eso, o sea, pero claro, eso requiere una voluntad, requiere una apertura que me interesa, siempre me ha interesado, ¿no? Más que el trabajo en televisión. Y en el caso del cine, a mí me fascina hacer cine y también como actriz, porque el cine tiene una cosa también de intuición, no solo del personaje, sino de intuición de cómo moverte dentro de ese espacio. El cine es como un tepuy que tú no puedes simplemente montarle encima una bota. Tú tienes que caminar con cuidado dentro de ese ecosistema. Tú tienes que respetar el equipo de el trabajo de los técnicos, tú tienes que respetar el trabajo del actor. Hay esa cosa que me la enseñaron los técnicos, por cierto, ¿no? De respeto que yo amo del cine. Y ahora que estoy dirigiendo, no te puedo explicar lo que yo siento. O sea, yo siento que estoy en mi absoluto elemento cuando tengo un actor, además es un actor que es amigo mío y con el que he trabajado a lo mejor en otros escenarios, ¿no? Yo creo mucho en el trabajo previo, en cine, creo mucho en la preproducción. No soy capaz de llegar al set sin estar preparada. Me gusta mucho entender lo que estoy haciendo. No me gusta la improvisación porque siempre va a ocurrir algo que te va a obligar. O sea, siempre lo sabemos. Todos los que hemos hecho cine sabemos que nunca las cosas van a pasar como las planeaste. Por ejemplo, el primer día de rodaje de mi primer cortometraje, primer día, teníamos planeado un plano, arrancar por un plano, y cae aquella lata de agua. Pero no me estresé ni por un segundo. Si te digo exactamente lo que sentí, fue automático. Dije, mejor, así arrancamos por aquí. Y ya estamos aquí adentro. O sea, eso fue lo que sentí. Y fue perfecto, pero es mágico por cómo uno cuando se prepara, estás listo para cualquier contingencia, ¿no? El cine, María Alejandra, no solamente es ese rompecabezas enorme que se va armando a lo largo de 6, 8 semanas, en donde primero te mueres y después naces, no solamente eso, sino que a diferencia del teatro, en donde tú tienes la posibilidad de mirar a los ojos del personaje, muchas veces en cine cuando estás mirando los ojos del personaje, lo que mira La es una esquinita de la cámara. la Sí. esquinita de la cámara. O el foquista. O al foquista. En el teatro también tienes a tu público. Claro. En el Que cine, no lo miras, ¿no? Generalmente. No lo mira, pero está allí, lo sientes. Lo sientes de alguna No, manera. tienes también tienes una continuidad del cuento, ¿no? Generalmente. Sí, que era lo que me refería un poco, aunque no sea lineal, siempre hay como una continuidad que el cine definitivamente muy rara vez la tiene. Otra cosa, que en el teatro cuentas con la presencia pues, de ese público, mientras que en cine el público son los técnicos, que cada quien está en lo suyo. O sea, el foquista está viendo que estés en foco, el camarógrafo que estés en cuadro, el sonidista que se escuche bien tu voz. Entonces, bueno, hay como una especie de actuación solitaria en donde prácticamente tu único espectador es el director. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una de las cosas, por lo menos lo que yo he sentido como actriz y que me conmueve enormemente del cine, es precisamente que todos estamos en la misma. Todos. El Boomman, Josué y Calambre, Misael, estamos todos en la misma exacta. Ese espacio y ese respeto que se sabe cuándo sí y cuándo no, y es una cosa que no se dice, que no hay que decirla, que el equipo de cine sabe cuándo tiene que callarse, cuándo tiene que joder, echar broma, cuándo hay el espacio para amarnos y adorarnos, o cuando, o sea, es una cosa, es un respeto y es un amor
Eso se llama amor, lo que existe en un set de cine. Y las personas que lo entienden... Hay una película muy bella sobre eso, o por lo menos yo la interpreté así, que es La Noche Americana de Truffaut, que toda la gente que está dentro de la película es gente fantástica, es gente única. Los que no están involucrados, bueno, Truffaut los pone un poquito, tú sabes, al margen de esa belleza, ¿no?, humana, que es ese solo personaje, que es todo el equipo, ¿no?, del cine. Cada persona en su área hace todo lo posible porque funcione. O sea que es una relación de amor. Yo hago todo para que el trabajo del foquista funcione, y para mí es importante que ese trabajo del foquista funcione, y para él es importante que mi trabajo funcione. O sea, no hay una cosa de, no, tú tienes que cumplir esto. No, es una cosa amorosa, ¿me entiendes? Es una cosa de respeto, de armonía. O sea, por eso es tan importante la armonía en el set. Muy bella. Y el cine venezolano además tiene otro elemento que es superlativo, es hermoso. Y es que nunca he visto yo que un técnico de cine tenga prejuicio con una mujer de cine. Siempre ha habido mucho valor hacia la mujer dentro del cine venezolano. Y no importa que yo esté empezando, si yo estoy haciendo las cosas con el debido respeto y apoyándome en mi equipo y respetándolo, entonces el equipo me va a respetar a mí también. No importa que esta sea mi primera película o que me pasó en mi primer corto, ¿no? Y fue una cosa muy bella, porque yo veo las fotos de Fotofija. Es maravilloso porque uno siempre como actor está acostumbrado a que estás delante de la cámara. Entonces hay toda una cosa que te obliga, tú sabes, a cierto cuidado, ¿no? Aquí no. Cuando tú estás detrás eres un técnico más. Entonces eres libre al 1000%. Y yo veo las fotos que ni siquiera me di cuenta que me han tomado de este lado de la cámara. Y es un goce. Mano, yo pocas veces en mi vida he gozado tanto. O sea, es como si por fin encontrara mi verdadero elemento. De hecho, todo mi oficio de dirección arranca. Fíjate tú, llego en el 2001 de Nueva York, hago una novela, pero yo empiezo a formarme en distintas áreas del cine. Y yo empiezo por guión, hago un taller con Carmen Roa y después Antes de entrar en esta etapa, en el año 98 que te vas a estudiar cine. No, yo me voy a estudiar actuación. Lo que pasa es que también arranco a hacer algunas áreas de cine, pero yo me voy a estudiar actuación. Yo ni siquiera, o sea, a mí no se me ocurría que yo iba, pero ni por asomo se me ocurría que yo podía dirigir. Me pasó igual que con la actuación. La diferencia es que fíjate que yo desde el inicio lo que más me interesaba era script. Y resulta que script es el primer eslabón del área de dirección. Entonces, ahí ya hay algo que después me hace tilín, cuando digo, ¿no? Pues entonces yo empiezo a formarme, empiezo por guión, pero después sigo asistencia de dirección, hice en un corto de Joel Novoa, ¿En Nueva York? No, aquí. ¿Y en Nueva York qué pasó? Me voy a estudiar y estudio tiempo completo en distintas áreas, ¿no? Me meto, por una parte, en actuación con 2 profesores distintos. La estructura de esa escuela, las clases de actuación, y generalmente los bloques de clase eran de 4 horas. En el caso de la actuación específicamente, las 2 primeras horas eran de un trabajo de relajación. Después te explicaban los ejercicios, pero en un trabajo individual. O sea, no era por niveles, sino de pronto tú estabas entrando, pero había alguien que tenía 2 años en la escuela. Aparte de eso, yo tenía clases de dirección, de casting para cine, de canto, cuerpo. Era por módulos, cada módulo era de 3 meses. Pero ahí definitivamente la parte de dirección fue que me empezó ese gusanito ahí, ¿no? Y me empecé a preparar allí, con muchas fallas, ¿no? Tengo ahí mis cuadernos así con todos mis dibujitos de los puntos de cámara y todo esto, ¿no? Ahí fueron mis primeras clases ya propiamente enfocada a la dirección, pero no porque yo pensara que iba a dirigir. Pero resulta que cuando llego a Nueva York, lo primero que empiezo a hacer es dirigir.
Ya yo había producido, porque ya había armado la Caja Teatro como productora de teatro. Y aquí empiezo, pero un poco como juego, o sea, no planteándome dirigir. Y eso fue paralelo a algo que me ocurrió y me empujó a escribir. A mí me ocurrió una cosa que me batuqueó en la vida, muy, muy fuerte. Yo suelo ser muy frontal, no me gusta la cosa sinuosa de las relaciones, me gusta la frontalidad, la cosa franca y clara, ¿no? Me ocurrió que estando con un grupo de amigos muy queridos, una persona dijo algo que no era cierto y que me involucraba y que me obligaba a desenmascararla o apoyarla en la mentira. Y entonces el hecho de que tuve que quedarme callada y apoyarla en la mentira, porque si no yo hubiera sido la cretina, bueno, eso me generó a mí un guión de cine. Mi primer guión. Ahora se llama Los encantos de la culpa, pero en ese momento se llamaba La barra no va a romperse. Y es hasta dónde eres capaz de torcer algo pensando que eso no se va a romper. Ese guión que me gusta mucho y al que le dediqué años y años de vida, pero que no logré encontrar un camino para que saliera a la luz, ese guión me acercó a dos personas maravillosas. Una es Carmen Larroche, que fue mi primera tutora de guión y con quien tuve una experiencia increíble. Ella es muy generosa y es una gran directora, porque yo creo que escribir tiene mucho que ver con... Escribir es corregir. Tú vas entendiendo sobre la marcha, vas entendiendo de tus errores, no de otra cosa. O sea, si no te equivocas, no, por lo menos al principio, ¿no? Yo me imagino que ya después que has recorrido todo un camino se te hace... No, lo sé también, porque llevo años trabajando en guión, ¿no? ¿En qué año ocurrió esto? 2017. Primero arranco con Carmen. Y además pasa una cosa, de esas cosas mágicas, que primero me senté y escribí toda la historia por esa experiencia que me hizo sentir, que me removió un montón de cosas por dentro. Escribí toda la historia, pero eso no era un guión, no era nada, eso era una cosa que me había salido de las tripas. Resulta que me encuentro esa noche, una cosa así, me encuentro a Carmen y ella iba a arrancar un taller al día siguiente. Y yo le dije, Carmen, no puede ser. Y me dijo, sí, ¿me da tiempo de inscribirme? Sí, y me inscribí. Y entonces ese guión arrancó con Carmen. Entonces, claro, Carmen me abre la puerta real. Pues los dos talleres que yo había hecho de guión no me ubicaron en un punto donde yo de verdad entendiera, porque como siempre no es lo mismo la teoría, es la práctica donde tú de verdad, y es la equivocación, donde tú de verdad empiezas a crecer. Por una circunstancia de trabajo me tenía que ir por un tiempo fuera de Venezuela. Entonces Carmen me dijo, bueno, pero ¿sabes a quién puedes contactar allá? A Telman Urgelles. Y yo llamo a Telman. Resulta que Telman vivía, espérate, en Estados Unidos todo es lejos, todo. Él vivía a 5 minutos a pie de donde vivía yo. Era una cosa de los dioses. Telman, que es un gran guionista y además es un tutor muy respetuoso de la parte creativa de uno, me ayudó, o sea, Carmen y Telman para mí son grandes maestros de guión y me ayudaron muchísimo, muchísimo. Había también algo que empecé a darme cuenta, era una historia enrevesada y una gran historia con una aventura, una cosa increíble. O sea, si tú leías ese guión, de pronto te asustaba. Dices, ¿cómo produzco esto, no? Entonces, bueno, lo primero que entiendo, gracias a consejos del propio Telman, ¿no? Y Malena también, que me ayudaron como a entender varias cosas del arranque, ya desde la perspectiva de dirigir una película o de hacer una... De hecho, yo ni siquiera quería dirigirla. Fue Telman el que me dijo, pero esto lo tienes que dirigir tú, porque tú eres la que conoces esta historia. Y yo, bueno, pues que yo nunca... No, esto lo tienes que dirigir tú. Telman fue el que me metió esa idea en la cabeza. Entonces, entiendo que yo tengo que tener algo audiovisual hecho para poder levantar este proyecto. Y sale por eso mi primer cortometraje. Déjame ver qué puedo hacer, qué puedo escribir aquí, algo que yo considere que puedo hacer. Y me vienen las imágenes de un pequeño cuento que escribí en el primer taller de guión con Julio César Mármol padre.
Y entonces él me había puesto a escribir unos cuentos. Y yo escribí un cuento, escribí como 5 o 6 cuentos. Uno de ellos era este, que se llamaba ¿Qué hago yo aquí? Y era algo que a mí me había pasado en la escuela, creo que te lo había empezado a contar, que tenía que ver con, bueno, ya yo era súper famosa en Venezuela y de repente me tocaba ese día frío y yo bajaba en ese tren y el tren se para a mitad de camino y era hora y media para llegar a la broma. Y de repente llego y tuve que echar a correr para el lugar donde era la clase, que no era en la escuela, era una clase privada con George Loros y éramos 2 alumnas, 2. O sea, y George Loros era un tipo que te decía, no te me acerques. Bueno, yo llegué de chiripa a la clase porque ya me iba a cerrar, que no iba a poder entrar después de la hora y media que duré para llegar a la clase. Llego, entro corriendo, me lanzo ahí, agarro mi silla, hago mi ejercicio, me quito la calle, como llamábamos nosotros a la etapa de relajación, de relajamiento, y empiezo mi trabajo sensorial. Y en ese trabajo sensorial me ocurrió algo que es lo que yo cuento en ese cortometraje, algo personal. Yo sentí que tenía a alguien aquí enfrente a mí, pero de una manera muy poderosa. O sea, no es que esa persona estaba, es que esa persona estaba porque yo la estaba imaginando, pero a un nivel muy real. Es como si se hubiera materializado esa persona frente a mí. Una persona que conocí, a quien conocí, cómo olía, o sea, entonces es una cosa que empezaba a ver por partes, pero que era muy poderosa y muy real. Y todo es un juego de imaginación, yo lo sé. O sea, no es que tú logras algo esotérico de traer a tu hermana muerta al día de hoy. No. Pero esa vivencia me hizo escribir ese cuento. Y entonces, inmediatamente, cuando tuve que dirigir un corto, lo primero que pensé fue en eso, porque lo vi. El cuento no tenía palabras. O sea, era algo que simplemente yo vi claro cómo mostrarlo. Entonces dije, este es el corto. Inmediatamente dije, ajá, ¿cómo escribo esto? Y lo que hice fue irme a donde mi hermano Víctor Martín, que es dibujante y muy bueno, él hace cómics, y le digo, hazme un storyboard. Y me senté con él a trabajar y a darle forma al storyboard, porque ninguno de mis amigos me creía. ¿Me entiendes? Yo no tenía cómo convencer a nadie de que iba a poder rodar y dirigir un cortometraje. Nadie me creía. Yo soy la mujer de la medallita. Yo me quedo pegada e insisto, y cuando me veo que estoy muy fastidiosa me callo un ratico, pero no se me va la idea. Y sigo y vuelvo. Y cuando veo que la persona se deja de fastidiar, le vuelvo a entrar. Y así voy. Entonces fui donde Carlos. Primero Carlos miró para el techo, no le interesó. Hasta que le llevo el storyboard y le digo, mire, es que lo tengo claro. Estamos hablando de Carlos Bolívar, quien será el productor de este cortometraje. Entonces él ve eso y se lo empieza a pensar. Me dice, bueno, para esto hace falta hacer un presupuesto. Y, ok, pero yo quiero trabajar con gente, o sea, gente que tenga experiencia, gente que de verdad, o sea, yo si voy a hacer un corto es para que esto me lleve a otro lado. Y otro lado es poder hacer otra película y posiblemente otro corto primero, porque no puedo hacer un corto y una película, un largometraje. Total que eso fue la gloria, fue ese trabajo, la gloria. Lo que yo te diga es poco. O sea, tú ves las fotos mías en ese proceso y es con una sonrisa empotrada. La comunicación con el equipo era una cosa tan bella porque yo sabía que tenía demasiado por aprender y ese equipo fue tan tolerante y tan amoroso conmigo. Rafael Marciano me hizo un personaje en el corto y lo hizo fantástico. Ritorno, el segundo cortometraje. Yo termino el rodaje de ¿Qué hago yo aquí? Y estaba haciendo un seriado con Martin Hahn. Había una actriz allí, Stephanie Cardone, que tenía un proyecto. Quería hacerle un homenaje a su familia. Su familia italiana quería hacer algo para el festival Fare Cinema, que es un festival italiano, venezolano. Entonces ella había llamado a una amiga muy buena, muy talentosa, Natasha Martínez, para que escribiera el guión. Natasha, excelente escritora, escribe un guión pero muy teatral.
Entonces yo le digo, Natasha, yo no puedo hacer con esto una película, porque esto es puro diálogo y todo se explica con diálogo. Eso no, yo no sé cómo hacer eso. O sea, tú me tienes que permitir o búsquense un director que se los pueda hacer. Entonces me dicen, no, chicas, haz lo que tú quieras. Entonces me pongo yo con Natasha a dar pico y pala a ese guión. Entonces resulta que lo que nosotros habíamos escrito en el guión, que arrancaba con el abuelo, que no sé qué, no. Cuando me monté con Giuliano Ferrioli a editar ese corto no funcionaba con el abuelo vivo. Yo tuve que matar al abuelo. Y ahí quedó pura mujer en ese corto. El abuelo está en un flashback porque no funcionaba el corto de otra manera. Entonces, hay esa cosa que tú vas también sobre la marcha, que también me parece fascinante, ¿no? Después lo que tienes te va dando el camino, te va pautando el camino. Bueno, nada, todas mis amigas querían, yo agarro y digo, estaba buscando 2 tías, ¿no? Entonces me meto en un chat con mis panas, mujerero, actriz, buenísimas, todas. Entonces todas, yo quiero, Alicia Plaza, Tania Sarabia, todas querían, todas. Amanda Gutiérrez, todas. Liliana, otra vez, no, Liliana me dice, a mí tú no me vas a sacar, porque yo trabajo contigo, punto. Y yo, sí, señor, tal. Y armo yo mis tías con mis muchachitas, Gioia Lombardini, porque además era toda una historia de italiana, italo-venezolana y tal. Gioia Lombardini y Gioyita, que es impresionante. Gioyita Arismendi, una gran actriz, increíble, y la cámara la idolatra. O sea, esa broma es una cosa del más allá. Entonces yo veo que tengo ese material y yo me doy cuenta, espérate, Fare Cinema son 8 minutos máximo. Yo no voy a hacer un Frankenstein para meterlo en Fare Cinema. O sea, que hay una película. Esta película no dura 8 minutos. La película dura como 13 minutos y 13 minutos dura. Agarré el final, lo puse al principio, hice todo lo que quieras con Giuliano. Yo hablo mucho con Iván Feo, bueno, porque nos queremos mucho y esos son los amigos que me interesan, igual que Marciano, porque son implacables. Esos son los que me ayudan. A mí no me gusta que me doren la píldora, ¿me entiendes? A mí me gusta la verdad, que me ahorren tiempo. Eso me hizo cuestionar una cantidad de cosas y cambiar una cantidad de cosas. Total, terminó el corto y pedimos postproducción a Senac y Senac nos dio la postproducción. Hicimos un Indiegogo para conseguir los reales para el rodaje. Conseguimos más de 80 patrocinadores. O sea, 80 y pico de personas dieron dinero a través de la plataforma donde montamos el proyecto, que lo hicimos todo en inglés. Federica Porte y Rafael Olivares me ayudaron a hacer el video que montamos en la página de Indiegogo. Lo hicimos en español, por supuesto, pero con subtítulos en inglés, todo subtitulado. Hicimos una producción de 3 días y 2 locaciones, donde tuvimos además un vestuario con 10 actrices. O sea, una broma insólita que hicimos en esos 3 días. Todo este proyecto que arrancó por Stephanie, después yo lo hice mío también. O sea, es mi segundo corto, ¿no? Luego de este recorrido, María Alejandra, que te lo habías propuesto como un gran plan de trabajo. Exacto. Hacer 2 cortos para hacer mi largo. Para poder aspirar a Exacto. hacer el largometraje. Yo metí un primer proyecto de largo, que es Los Encantos de la Culpa. El proyecto quedó para guión, pero después no me dieron desarrollo. Y me invitan para el Festival de Cine de Barquisimeto y leen unos cuentos, durante una de las actividades, leen unos cuentos, unos microcuentos, que fíjate esta cosa que es fantástica. Una editorial que se llama Contraviento y Marea. Los 2 directores de esa editorial tienen un mojote de amigos, escritores, actores, gente del cine, gente de la cultura. Durante el apagón, creo que 2017, ellos armaron un chat de WhatsApp donde salió una cantidad de cosas bellísimas, de cuentos preciosos, un ejercicio literario espectacular. Entonces, cuando yo escucho esos cuentos que los leyeron en el marco del Festival de Cine de Barquisimeto, yo digo, aquí se puede hacer algo cinematográfico, aquí se puede hacer una historia coral, se puede hacer, es que es muy bello, porque de lo que habla es de la personalidad del venezolano ante situaciones catastróficas.
Y eso es una cosa que a mí me fascina, porque incluso en otros países nos odian por eso. Yo digo que hasta que nos envidiarán, digo yo, porque para odiarnos así por tener sentido del humor, pero vamos a decir que es que no nos entienden. Yo empecé a darle vueltas y dije, voy a llamar a Thelman. Y llamé a Thelman y le dije, mira, hay estos cuentos, por supuesto, agarré todos los cuentos que ellos habían escrito y tal, y los leí y dije, bueno, propiamente no son los cuentos, es la actitud de ellos ante la situación. Yo llamo a Thelman y Malena dice, no, yo también, yo entro ahí porque me encanta. Y empezamos todas las noches nos veíamos y trabajábamos en conjunto. Bueno, eso eran las lágrimas de la risa, nos corrían y caían al suelo de las situaciones. Se empezó a moldear como una comedia, ¿no? Empezamos a enfocarnos por ahí, escribimos el guión. Eso fue una experiencia increíble, maravilloso el proceso creativo del guión. Y después, bueno, armamos, yo lo armo, me vuelvo a sentar, ¿con quién? Con Carlos Bolívar, ¿no? Porque lo que funciona no se cambia. Entonces me siento con Carlos y resulta que, pero también llamo a Isabel Caroto, obviamente, y a Luis Girón de Barquisimeto. Por supuesto que también empieza la conexión con los de la editorial, porque aunque no es basado en los cuentos propiamente, es totalmente inspirado en la experiencia Suaz. Y además yo quería usar el título. Entonces, bueno, los vamos involucrando. Para hacerte el cuento corto, no solo están involucrados, sino que son coproductores, Sieca Barquisimeto. Fíjate tú, nosotros empezamos planeando esta película como una cosa híbrida, mitad en Caracas y mitad en Barquisimeto. Entonces decidimos, sí, vamos a hacerlo híbrido, pero vamos a rodar el teaser en Barquisimeto, vamos a intentarlo para probar, ¿no? Llegamos allá y de pronto vemos que no hay nada, no tienen nada, no tienen ni un bombillo, no tienen nada, pero resulta que fue tal lo que logramos armar allá, o sea, todo el mundo nos ayudó de tal manera, o sea, el hotel donde nos quedamos nos dio, la cosa fue insólita, todo era en el mismo lugar, todas las casas, o sea, eso no lo hubieran podido lograr aquí de ninguna manera, tanto que lo que queremos es hacer la película ya, completa, porque resulta que aunque no tienen ni una luz, tienen una capacidad de, primero, ganas y actitud frente al cine. Segundo, tienen Sieca, que es la escuela de medios, y tienen un muchachero, y nosotros siempre hemos querido hacer de esto un film escuela también, porque se presta mucho, pero claro, ahora hay que levantar el dinero, ¿no? Que es lo más fregado, pero es un proyecto demasiado viable y demasiado bello. María Alejandra, tú te inicias en el cine cuando el cine se producía de manera analógica, en 35 milímetros, y ahora te encuentras dirigiendo películas con la tecnología del cine digital. Pero es que ahora yo veo mucha flexibilidad en cuanto a los rodajes, demasiada flexibilidad. ¿En qué sentido? Que ahora como técnicamente hay muchas posibilidades, tú dices, bueno, si no se repite y tal. No, lo que hay que tratar es que la primera, tú quieres que la primera quede, ¿me entiendes? Y después haces una de protección, pero apuestas todo a la primera, ¿no? Y si tú logras hacer la película en 4 o 5 semanas, porque has hecho preproducción, porque tienes conciencia de eso, entonces todo lo que pensabas que ibas a gastar, porque te fuiste a Barquisimeto y tal, terminas ahorrándolo, porque estás concentrado en un mismo lugar y termina siendo mucho más económico, no mucho más económico, pero te termina costando lo mismo, claro, hacerla aquí o hacerla allá. O sea, eso es lo que hay que poner en una balanza, creo yo, ¿no? Bueno, María Alejandra, ya estamos llegando al cierre de la entrevista y me gustaría hacerte algunas preguntas un poco más personales. Si en determinada circunstancia te vieras en la necesidad de escoger un libro. No, no puedo. No puedo, porque voy a pensar en un libro, o sea, voy a pensar en el primero que me venga a la cabeza, de muchos que me encantan, qué sé yo, Historias extraordinarias de Edgar Allan Poe, o toda Patricia Highsmith, o bueno, qué sé yo, Vargas Llosa, qué sé yo, hay demasiado. Una película. También es muy difícil, te puedo decir 2, Drive My Car, pero por ejemplo también te puedo decir que MASH, de Robert Altman, sencillamente me fascina. Y ahorita que ando en onda de comedia, Una Eva y dos Adanes, de Billy Wilder, también es una de mis películas favoritas, ¿no?
Un director de cine. Yo adoro a Sidney Lumet, pero hay muchos, ¿no? Por favor, Kubrick, hay demasiados directores de cine muy buenos. Un cantante. A mí me gusta todo, me gusta desde la salsa, como te dije, pasando por el rock, pasando por... Bueno, recientemente me vi la serie de Fito Páez y lo amo, o sea, pero decirte, no te puedo decir uno solo. Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido. Tengo una gran admiración por Martin Luther King, ¿no? Pero, por ejemplo, me encantaría tener una conversación con Teresa de la Parra, digamos. Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada. Bueno, a mí me gusta mucho los años 60, por la música, los 60, hay toda una estética ahí que también me parece muy, muy peculiar. Algo de lo que te arrepientas. De nada, nada, nada. Porque todos los errores que he cometido, que son por supuesto muchos, como los de mucha gente, siempre han significado una evolución. Algo de lo que te sientas muy orgullosa. De mi capacidad de trabajo y de mi perseverancia. A veces incluso lo veo como un defecto porque puede llegar a ser un poco obsesivo, pero no me rindo, ¿me entiendes? O sea, es una cosa que te ayuda a materializar los proyectos. Bueno, María Alejandra, de verdad que ha sido un encuentro muy entretenido, muy enriquecedor y bueno, muy cargado de historias tuyas, muy mezcladas con la historia del cine venezolano. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, querido. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.